Muy buenos días, complacidos con su compañía. Hoy le damos inicio a esta tercera sesión de este encuentro de Entre la Ciencia y la Vida, Día con la Investigadora. Programa del Sistema de Bibliotecas que nos invita a conocer de manera cercana y personalmente a los más destacados científicos de nuestra comunidad académica y del país. Un espacio también para reconocer que la investigación es una verdadera opción de vida. Hoy conversaremos con Silvia Blair Trujillo, una científica colombiana reconocida por sus investigaciones sobre compuestos antimaláricos, presentes en las plantas tradicionales del país. Silvia estudió medicina en la Universidad de Antioquia y sus áreas de investigación se han centrado principalmente en la malaria y su tratamiento con plantas tradicionales colombianas. El historiador Eduardo Domínguez Gómez, magíster en Historia y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, será el encargado de entrevistar y moderar este espacio. Damos comienzo a esta conversación. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias por la presencia. Vamos a tener aquí a Silvia haciendo un gran sacrificio porque ella me dice: Eduardo, yo soy muy tímida, por Dios, no me invite. Le digo: tranquila, que es que aquí no mordemos, no pasa nada grave. Vamos a hablar de lo que ella sabe, que es la vida de ella, lo que ha hecho con su profesión, lo que ha hecho con su familia. Bueno, y el recorrido ha tenido unos reconocimientos enormes. Por aquí veo que hubo la medalla de Héctor Abad Gómez al mérito en salud pública en el 92, una mención honorífica en el área de ciencias básicas experimentales en el año 2000, la medalla Francisco José de Caldas a la excelencia universitaria en el 2001, y fue nombrada profesora emérita de la Universidad de Antioquia en el 2017. De manera pues que tenemos aquí uno de los tantos ejemplos que tiene nuestra universidad, pero con muchos méritos porque la ha batallado no solo en los laboratorios, en las clases, sino también en la calle. Silvia, muchas gracias por venir y aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a los amigos presentes. Para mí es súper difícil, pero bueno, vamos a tratar. Aquí hacemos el sacrificio. Listo. Pues muy bien. Bueno, el grupo de malaria, este es de los primeros que hubo en Colombia, ¿cierto? De investigación. Pues yo no sé si en Colombia, en la universidad sí. En la Universidad de Antioquia, sí. ¿En Sí. qué año lo fundaron? Desde 1982 se empezó a armar un grupo porque Saúl Franco había venido con una investigación aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Organizamos un grupo para estudiar malaria y vivienda. Esa fue como la primera investigación entre el 82 y el 83. Sí. Cuando ustedes empezaron el grupo, no empezaron haciendo trabajo de investigación en laboratorio para saber los compuestos químicos, sino más bien los compuestos orgánicos de la malaria. Eduardo, entre esa primera fase del 82-83 a cuando estuvimos con el proyecto aprobado, pasaron mucho tiempo. ¿Qué hicimos en ese momento? Convocar a estudiantes, apropiarnos de un espacio en la facultad, empezar a atender pacientes. Era tanta como la aburrición de dictar clases solamente durante 3 años. Yo ingresé a la universidad en el 80, que había que hacer algo distinto, si no nos enloquecíamos. Entonces pasó mucho tiempo, vino la época dura de la universidad. En ese momento la universidad no tenía la investigación institucionalizada. Entonces se empezó con ese primer grupo, con el investigador principal era Saúl, y de ahí partimos a hacer otros proyectos hasta 1987, con la muerte de los profesores y estudiantes, que ya nosotros tuvimos que irnos. Yo fui al laboratorio de Moisés Wasserman, estuve allá 1 año, y después de eso, gran ayuda, esa mano que me dio, estando en el laboratorio, presenté un proyecto a CBC Holanda para realizarlo en Tumaco,
tratando de rescatar el saber tradicional de todos los médicos y curanderos, y eso hicimos. Una vez aprobado el proyecto, yo llegué de nuevo a la facultad a finales del 88 y empezamos a contactar biólogos, botánicos, químicos, y armamos nuestro cuento y nos fuimos para el campo. En el campo estuvimos varias veces, de a 2 y 3 meses, entrevistando a los curanderos, primero pues haciendo socialización del proyecto, después familiarizándonos con los curanderos, entrevistándolos y mirando las hierbas, todas las matas, cómo las cultivaban, cómo las utilizaban, cómo trataban los pacientes, y eso es un mundo que se te abre. ¿Y en qué partes del país estuvieron? Estuvimos en Tumaco. Tumaco todo el tiempo. Iniciaron con la bióloga y yo, y después algún médico nos acompañó. Hicimos como una sesión como esta con todos los curanderos después para colectivizar el trabajo. Y ya colecta de plantas, Beatriz Madrigal fue la bióloga que nos acompañó todo el tiempo. Hicimos 2 o 3 viajes, recogimos información sobre las plantas y eso se plasmó en 2 libros sobre plantas antimaláricas que publicó la universidad. Ese camino o ese estudio con los curanderos y con el saber ancestral que desconocíamos nosotros y que respetábamos nosotros, nos abrió todo un horizonte de búsqueda. Entonces surgieron las preguntas, no solo mías, sino de toda la gente. Bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Esto qué compuesto tiene? ¿Esto qué cura? Si creen, en la universidad yo invité a uno de los curanderos a que estuviera en el auditorio y nos dieron una conferencia, y en la universidad hubo 2 carteles que nos pusieron y que el regreso de los brujos, pero después fueron creyendo y trabajando. ¿Qué resultado dio en conocimiento? Es decir, ¿qué encontraron ustedes ahí entre los componentes botánicos? La primera cosa es el aspecto humano de acercamiento de los curanderos a los pacientes. Era otro en su valor, reflejaba pues, no era la distancia de la curación médica, sino que reflejaba como el aspecto humano de los pacientes. Lo otro es que no hay un solo curandero, hay curanderos de víboras, hay curanderos que tratan la malaria, hay curanderos de parásitos, hay curanderos que hacen maldades. Entonces, distintos pues saberes. Sí. La historia con los curanderos es muy respetable porque yo creo que después de estar mucho tiempo, tal vez 1 o 2 años trabajando, uno no alcanza a dimensionar ese mundo que se está acabando, porque ya los jóvenes no quieren saber, ya es una bobada. Y hoy, pues, después de cómo está el mundo, después del 98, que ya hay una ruptura con el pasado, ya eso no importa, pero fue una fuente muy rica de conocimiento. Claro, claro. Bueno, y entonces esa fue una decisión que ustedes toman porque no quieren seguir la ruta de la búsqueda química y científica occidental. No es eso. La decisión es, bueno, ¿yo qué hago aquí dando clase? La misma clase sin tener ningún conocimiento. Yo no sabía de nada, no tenía saber propio, no tenía nada. No. Ni las personas que se arriman como estudiantes, allá hay una persona que se lo hizo también, que soy doctora. Las personas que se arriman como estudiantes repetían, y todos repetíamos, pero no teníamos como conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Hubo como un abordaje interdisciplinario entre el químico, que era Jairo Sáenz, Alejandro Martínez, la doctora Beatriz Madrigal, las bacteriólogas, y entre todos armábamos como las preguntas y las respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué compuestos tiene esta planta? ¿Por qué las solanáceas tienen estos compuestos y los otros no? Entonces empezó la búsqueda química y empezó la dotación del laboratorio muy tardía,
porque éramos con bolsitas colgadas con las plantas en la Facultad de Medicina hasta 2004, que ya el laboratorio de la CIU se dotó, pero antes era un conocimiento muy rudimentario. Por eso es que le pusieron en el cartelito que el regreso de los brujos. Sí. Por las bolsitas colgando. Sí. Bueno, era una estrategia, o fue una estrategia completamente distinta a la del doctor Patarroyo, que buscaba era por la vía de laboratorio la invención de una vacuna. ¿Ustedes aquí lograron llegar a un avance cercano a una vacuna biológica o no? No, pues no tiene nada que ver con la vacuna ni con Patarroyo, simplemente era buscando compuestos, que había una pregunta, buscando compuestos que se pudieran patentar y servir a la comunidad, y había un compromiso escrito con la comunidad. Si esos compuestos no sirven, como encontramos uno que llevamos 10 años, una planta, una familia, y muy promisoria, pero después era citotóxica y dañina. Entonces, reconocer que hicimos el esfuerzo, fuimos buscadores y no encontramos eso. Sin embargo, hoy las plantas se siguen buscando en el grupo, los compuestos siguen. Hay 3 estudiantes de maestría que dirige la doctora Adriana Pavón, que están buscando plantas, pues compuestos útiles para la malaria. Entonces, la línea sigue viva, a pesar de que ya no estamos pues en esa forma rural, la línea sigue viva y se estudian las plantas de todas formas y de otras. Bueno, usted llegó a este punto en contravía con la opinión de su papá. Su papá, el señor Blair, no quería que usted estudiara medicina. ¿Por qué? Porque tenía un papá que se había casado a 22 años y la mamá cumplió 20 años cuando yo nací. Porque además era hijo del señor Hugo Blair, que era casi que militar, entonces la medicina no era para mujeres, pues la medicina no era para mujeres. Y de hecho yo pasé a nutrición y dietética y después hice todo el campo para llegar a medicina. Y en la medicina me aburrían muchas cosas, hice todas las locuras posibles, exploré por el Opus Dei, exploré con la patrulla aérea yendo a Yapel, exploré con los campamentos de misión de San Ignacio y fui muchas veces al Chocó, pero yo porque aquí no encuentro nada. Y muchas veces en las clases tampoco encontraba lo que buscaba, que era buscarme yo misma. Al fin, con el psicoanálisis y con todo lo que venimos haciendo, pues me he encontrado un poquito, tampoco mucho. Tampoco del todo. Sí, sigo pues enamorada de la vida, del arte, de las cosas. Bueno, pero entonces usted logró pasar hizo transferencia a medicina. Y me transfirieron. ¿De una vez volver a empezar todas las materias o le reconocieron algo? Me reconocieron tal vez, no, es que yo fui donde el rector, que era Gutiérrez, un doctor Gutiérrez, y le supliqué, y bueno, me pasaron. Hice Ciencias Humanidades, gocé mucho en Ciencias Humanidades por la apertura, conocí gente y conocí otro modo de vivir distinto a la medicina. Y bueno, empecé la carrera, materias regulares unas, otras muy bien. Tuve grandes maestros en medicina, la doctora Ángela, el doctor Gilberto Martínez, que me conjugó con la medicina y el arte, el doctor Alonso Cortés, todos esos eran maestros de vida. Y tuve amigos, como el doctor Abad también, como el doctor Gaviria, como el doctor Fernando Martínez, que fueron como, digo yo, como puliéndome, quitándome esa locura. Bueno, y si el papá era tan opuesto al estudio de las mujeres en la medicina, ¿no se opuso a la Universidad de Antioquia? No. No, siempre le pareció que quedaba bien. No, es que eso es lo mismo, éramos 8 estudiando en carrera, 8 estudiantes de distintas áreas, todos de la universidad, solamente 2 arquitectos de la Nacional. El resto era todo en la universidad. ¿No tuvo ninguna objeción? No. ¿El colegio, el bachillerato dónde fue?
Eso era la Universidad Femenina, Javiera Londoño, y ahí terminamos. ¿El Liceo Nacional Femenino? No, ¿O Universidad se llamaba Femenina. Universidad Femenina? Que después Era fue el San Universidad Ignacio. Femenina, parte del Colegio Mayor, que tenía un colegio, sí, sí, después sí, fue la correcto. Javiera, y ahí terminé. Correcto. Aún tengo compañeras con las que me encuentro. Bueno, y me dijo por aquí en la entrevista previa que le hicieron que a los 3 meses de edad empezó a padecer un asma. Y que Sí, entonces señor. esa asma la mantuvo a usted como alejada de la sociedad y se volvió como medio tímida, le cogía pereza a la gente, más bien se volvió observadora. ¿O están exagerando? No, yo creo que el asma es la dificultad de respirar. Yo tengo conciencia que es la dificultad de respirar ante el mundo. También cuando oigo pues como cosas importantes de la política me da, cuando me hacen alguna agresión me da, o sea, tengo un asma alérgica, estoy en control, me pongo, tengo pues un Dupilumab como para controlar el asma. El frío me hace daño, está comprobado, pero yo creo que también es el alma y la cabeza. Peleando ahí. Claro, por todas las contradicciones que uno vive. Claro. Bueno, ¿y la experiencia en la Facultad de Medicina qué tal ha sido? Pues yo creo que mejor no pudo haber sido, pues yo tuve mucho apoyo. Con el laboratorio tuve apoyo de los rectores, tuve apoyo de los decanos. Fue difícil porque no había, los primeros meses nosotros manejamos, al doctor Luis Fernando le tocó, manejamos la plata de la investigación. No había centro de costo, no había centro de investigaciones, entonces eso era aprendiendo. Claro. Posteriormente ya conseguimos una administradora que me dijo que iba a venir, pero no la veo. Es para que no le cobre. Que fue una persona que nos organizó mucho todo el caos administrativo. No tengo ninguna queja realmente de la facultad. Inclusive hay una anécdota que les voy a contar. Cuando yo llegué a Rural, me ofrecieron los decanos un puesto de profesora, pero yo no sé si titular o no sé si nombrado, no sé, para que fuera a San Cristóbal a enseñar medicina, una visión diferente de la medicina, y yo acepté. Cuando llegué, yo decía, pero yo no tengo ninguna visión diferente. Los estudiantes sabían más, tenían más vuelo, yo no tenía nada que enseñarles. Yo le dije, esto no es honrado. Estuve como 5 meses de profesora y renuncié. Y ya después, en el 79, me presenté a concurso y me lo gané. Ya para ser profesora de carrera, pues. Sí. Correcto, y ahí recorrió todo el escalafón. Ahí sí. Desde que empezó como auxiliar hasta titular. Sí, hasta emérito. Bueno, y en el proceso de investigación, ¿ustedes qué dificultades tuvieron con otros grupos que estuvieran encargados de estudiar lo mismo? Por ejemplo, el PESET, ¿ustedes cómo trabajaron? ¿Conjuntamente? No trabajamos vías con distintas? ellos. Realmente eran 2 objetos de estudio diferentes. Nosotros no nos quedamos en las plantas, sino que hubo una línea en el 1989, el grupo clasificó como grupo B, y en 1990 llegamos a categoría A, y en esa categoría A hemos seguido hasta este momento. Y los otros grupos, el PSE trabajaba otro objeto de estudio, patologías tropicales, pero no malaria. Ahora parece que están estudiando, pero no, no malaria. Pero bueno, eso fue toda una odisea esa primera parte de la investigación, porque aquí, lo que decías ahora, en la universidad no tenía institucionalizada la investigación. Es una locura. Mira, yo te cuento, la cafetera me nos la dio abuelita, un sábado pintamos el laboratorio todos juntos, las plaquitas para hacer el diagnóstico los compraba con mi salario, la pintura la hacíamos entre todos, o sea, ahí no había nada hecho. Eso es, pues, y casi que si me preguntas, ¿por qué aceptó venir? Yo le digo, pues si hay jóvenes que entiendan que uno puede seguir luchando hasta viejito. Correcto. Y que eso tiene como mucha importancia en la vida, porque el aprender y el enseñar es lo
por eso estamos vivos. Claro, y es que fíjese, este es uno de los objetivos que tiene esta conversación, es precisamente mostrarles a los jóvenes que llegan a la universidad cómo hay caminos que parecen cerrados al principio y que con la persistencia y el trabajo cotidiano y buscándole el lado, porque hay gente que se derrota de entrada y dice, no, es que es muy difícil, es que con esa burocracia no se puede, es que los idiomas son muy difíciles, entonces no se le miden. Y yo creo que esta conversación precisamente, o estas conversaciones con los diferentes investigadores van ilustrando una forma diferente de enfrentar la situación. Claro, y yo tenía un maestro que él nunca supo, pero que era Luis. Yo la miraba, cómo hacían los clubes de revistas, cómo hacían las cosas, y yo me pegaba a hacer eso. Y el trabajo de Moisés también me ayudó, pero en ese colectivo de búsqueda, porque no era yo, hoy hay 5 o 6 líneas distintas a las plantas, se trabajan otros aspectos de la malaria, llegaron unos nuevos directores del grupo y bueno, ahí va caminando, esperemos que sí. Bueno, la malaria, ¿cómo ataca? Pues, ¿y en qué consiste? ¿Por qué el paciente...? A ver, ¿qué es la malaria? ¿Qué es? La malaria es una enfermedad, yo digo tropical entre comillas, y ahora le digo por qué no es esa designación, que es producida por un parásito que llega a la sangre o a la piel primero de cualquiera de nosotros mediante la picadura de un zancudo. El zancudo no, muchas especies de zancudo, el zancudo no pica al azar, sino que introduce su probóscide en un capilarcito y ahí llegan los parásitos. Cuando se multiplica un número determinado de parásitos, produce fiebre, escalofrío y sudoración. Y si no hay ninguna complicación, pues el paciente se trata y se cura. Pero también hace la malaria un ciclo hepático, hace un ciclo en la piel que hoy se está estudiando muy importante, y el paciente puede presentar malaria cerebral, edema pulmonar, inconsciencia, todo tipo de complicaciones hematológicas sobre todo. Bueno, entonces cuando el paciente le da fiebre, ¿cómo sabe? ¿Tiene que ir al médico de una vez más bien? Bueno, yo creo que uno de los inicios del laboratorio era armar un campito de diagnóstico, que los bacteriólogos lo hicieron muy bien. Entonces, en ese espacio de diagnóstico llegan pacientes febriles, hicimos contacto con el Servicio de Erradicación de la Malaria, con la Dirección Seccional, con el Ministerio. Ellos nos dieron los medicamentos y nosotros aún hoy se atienden pacientes que tengan fiebre. Entonces, yo diría que el primer camino, si está en zona malárica, es buscar si tiene paludismo, porque muchas enfermedades dan fiebre diferente a la malaria. ¿Cuál es la característica de la fiebre de malaria? Que tiene ritmo y periodicidad, cada día de una especie, cada 2 o 3 días de otra, pero también hay una malaria mixta que combina ambas especies parasitarias y la fiebre es continua, entonces eso hace equivocar a los médicos de pensar en una malaria. Pienso que la vía de entrada es hacerse la prueba y se hace en el laboratorio, es gratis y se les da el tratamiento. Bueno, correcto, ibas a explicar por qué no es enfermedad tropical. El concepto de tropical es un concepto muy colonial, porque las enfermedades tropicales dice todas las que hay en el trópico. Sin embargo, en el trópico da desnutrición, da papera, da lepra y no es tropical. Ajá. Entonces es un concepto signado, si se puede decir así, como para referirse a los países pobres de África, de América y todo, y eso está muy, muy revaluado. El próximo viernes 25, el doctor Alberto Castrillón, que fue mi tutor en la maestría de Historia, va a dictar una conferencia sobre la filosofía de la tropicalidad, para que estén pendientes en la Biblioteca Pública Piloto. ¿A qué horas y qué día? El 25, no me acuerdo la hora, si es a las 5, sí, el 25 de este viernes. Correcto, magnífico. Pero hay muchos temas, muchos
filósofos de la ciencia que exploran el tema de la tropicalidad y todo lo que eso implicó, con el manejo de las colonias, con la posición, con la toma de posesión de los continentes. Pero ahora con el cambio climático también se ha transformado todo está cambiado. Esa geografía pues, de las enfermedades. Sí, el cambio climático ha desbaratado todo. Por ahí. Porque ahora hay zonas, las zonas maláricas, toda la costa pacífica, el Chocó que vive inundado a todo el momento, el Baupés, toda la región sur de Colombia, pero ahora también hay paludismo en ciudades. Sí, ya empezó a ver, como la fiebre amarilla que tampoco se veía por aquí por Caldas y por esta Claro. zona. Y ya sí, Ya sé. por el, ¿qué se llama? La variación de la temperatura. Entonces le crearon nuevos microclimas a los mosquitos y ya los tenemos habitando en otras partes. Claro. Entonces, bueno. Somos más dañinos los humanos. Le estamos creando nuevos ambientes. El proyecto de investigación o el proyecto con el grupo, ¿ustedes hacia dónde quieren llegar con los resultados de investigación? ¿Quieren dejarlo como diagnóstico o también la idea de ir más allá, crear productos? Pues el grupo, por ejemplo, en este momento, que yo no estoy ahí ya, está evaluando un nuevo medicamento para el tratamiento de Plasmodium vivax, porque el Plasmodium vivax es el que predomina en Colombia, y ese Plasmodium se queda dormido en el hígado y despierta al tiempo después del tratamiento. Entonces la gente se hace el tratamiento, se cura y a los 2 o 3 meses empieza a producir de nuevo la enfermedad. Entonces se está evaluando el grupo, hay una línea. De las cosas que me enorgullece es saber que hay más de 8 o 10 personas que terminaron su doctorado y hay muchos que están, 5 o 6 que están filadas en el grupo trabajando por contrato en condiciones difíciles, pero están avanzando en las líneas y formando nuevos investigadores y nuevos estudiantes de posgrado. ¿Dónde se quiere avanzar con las plantas? Por ejemplo, se quiere avanzar en lograr una cura. ¿Por qué? Porque la quinina es un buen antimalárico, pero es difícil de conseguir, hay que darla con mucho tratamiento hospitalario. El artesonato, que es otro medicamento obtenido de una planta china, que es la Artemisa annua, está haciendo resistencia, entonces el parásito va evolucionando, se produce la resistencia y no hay nuevos esquemas. Y la malaria hoy, al día de hoy, estos últimos 3 meses, ha aumentado en Colombia el 81%. Estuvo casi abolida, o por lo menos en términos muy disminuida, muy disminuida, pero sí. También subregistros mucho. También. Entonces, hay esa línea, hay otra línea de aspectos sociales, económicos y culturales y cómo se expresan a nivel de la malaria. Hay uno muy importante que lo iniciamos en el 82, también con una investigación de Saúl, y que tiene una línea muy consolidada, que es la malaria placentaria y gestacional. Ese momento se encontró que la placenta se alteraba grandemente con la malaria y que era una riqueza para estudiar, y hay un grupo que está liderado por la profesora Ana Vázquez, que está de microbióloga en el departamento de microbiología, pues en la Facultad de Microbiología, y ella está formando estudiantes de doctorado y maestría sobre el perfil de citoquinas que se producen en la placenta, la protección del niño, los daños al niño. Eso es una línea muy, muy bonita. Hay otro grupo que está liderado por Alberto Tobón, otra línea, que es apropiación social del conocimiento, y él trabaja con un grupo de gente en Urabá principalmente. Bueno, hay obstáculos administrativos en las universidades, común y corriente, como en cualquiera de ellas, pero también hay obstáculos sociopolíticos para ustedes, por ejemplo, en el trabajo de campo. ¿Qué ocurrió? Es decir, con la presencia de grupos armados, con la presencia de procesos de paz. Una vez
en Urabá, arriba en Mutatá, llegó la guerrilla y nos quitó todas las cámaras, los papeles donde estábamos recogiendo las encuestas, pero lo volví a entregar. Después otra niña de biología que estaba estudiando aves y malaria, porque a las aves también les da malaria, le quitaron la cámara y los documentos, pero realmente no hemos tenido nunca nada. Estuvimos con el SEM, que el SEM, el doctor Guzmán era el director, y el SEM es una institución, servicio de erradicación de la malaria, que los mayores se acuerdan que ponían en la casa cuando fumigaban. Nos dijeron, cuídese, que universidades sean juntos, ellos son horribles, ¿verdad? Excelente relación, no tuvimos problemas, nos colaboraron. La dirección seccional y el doctor Galeano nos colaboró en todo lo que pudo, aún dan los medicamentos. Nosotros no hemos tenido como obstáculos. Bueno, y ahora con la crisis económica en la universidad, ¿cómo le está yendo? No. Empezamos Llegó a hablar de la los doctora dolores. Adriana Pavón. La voy a poner de ejemplo, perdóneme. La doctora Adriana Pavón llegó al grupo chiquitica, llevaba, pues no sé, empezando bacteriología. Se fue para España, vino, fue becaria de Colciencias, hizo maestría, hizo su doctorado, hizo su postdoctorado, y aún no la han nombrado. Y parte de mí, ¿por qué me fui yo de la universidad? ¿Por qué me jubilé? Yo todavía sueño con estar ahí y no volverme. Pues porque yo decía, no, esto no es honesto, pues pensaba en Pavón, hay que desocupar. Ir abriendo espacio. Y abrir espacio, pero nos quitaron los cupos y no abrieron el espacio ni la nombraron en propiedad. Otra de las cosas que nos pasó con la crisis fue la administradora del grupo, que no le renovaron el contrato y llevaba casi 20 años. Entonces sí, ha habido esas dificultades pues ahora. Lo que pasa es que nosotros estuvimos como en un tiempo de las vacas gordas, muy generosos en todo, con dificultades. Con huelga que hicimos una vez al doctor Uribe, al doctor Restrepo, le hicimos una huelga para que nos dotaran el laboratorio porque eran los zanjones. Entonces, con huelga y con cerrada de puerta y todo, y no me hicieron nada. Pues todo. No hubo represalias. No, nada. Bueno, ¿y el número de investigadores se ha mantenido o han rebajado? Ha rebajado. Pues en este momento hay de planta 3 investigadores, ¿cierto? 3 investigadores, pero Adriana no está en propiedad, está con contrato. Hay estudiantes de maestría y hay otros doctores que fueron como en la época de nosotros, firmada, que manejan líneas de trabajo, pero no pagados solo pagados por proyecto, no por la universidad. Bueno, después de que ya pasa toda esta experiencia y llega la hora de que los hijos suyos estudien, ¿usted se plantó como el papá o no? No, pues ¿cómo? ¿No le siguió el ejemplo? No. Bueno, tengo un hijo que estudió en el CES, fisioterapia, que no tiene nada que ver. Y tengo una hija que estudió biología acá, hizo un doctorado en la Universidad de Florida. Y bueno. ¿Trabaja dónde? No, está trabajando ahora. ¿Está de ama de casa o qué? No, ¿O está como en un quebranto de salud. Ya. ¿Y el hijo trabaja dónde como fisioterapeuta? Él hizo Kung Fu toda su vida desde que tenía 10 años. Trabaja con el maestro de Kung Fu, da clases él de Kung Fu y fuera de eso atiende particularmente. Ya. Porque la situación pues para los jóvenes que salen es difícil. Por ejemplo, de una gran EPS les ofrecen 27.000 pesos poniendo ellos el carro para ir a ver a un paciente. Entonces,
pues Claro, claro. no aplica. Sí, las condiciones están completamente diferentes. Sí. Bueno, ¿y ellos qué piensan del ejemplo que les has dado de la investigación? ¿Se han sentido muy orgullosos o han sentido más bien decepción? Es que mi mamá, ¿para qué se enredan esas cosas? Muy cansona, párate de ese escritorio, deja de... Si yo he dedicado mi vida a eso, a la universidad, a leer, a encontrarme con algunas amigas, a ir a un poco de cine, y difícil que me saquen dedicada a la lectura, pues. También de ese resultado de investigación y de búsqueda permanente salió un libro y estás preparando otro. Estoy de la búsqueda. En la pandemia yo hice una maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, virtual, y ya terminé ese libro, está pues como para sacar la edición. Y con el doctor... Perdón, ¿cuál es el título del libro? ¿Cuál es el título del libro? El que Se va para llama edición. Celeste, Celeste. pero no es en Celeste, sino en una experiencia que tuve en un barrio de Medellín. Ya. Y después de la maestría en Historia, mi compañero, que era Adolfo León Rodríguez, presentamos un proyecto para estudiar la malaria en Medellín, 1791-1987. Bueno, ese libro lo presentamos a la editorial en el 19, hicieron muchas correcciones y ahí vamos. Todavía está en proceso. Despacio, reescribiendo la malaria y Adolfo en la ciudad malsana. Pero hay Salen. posibilidad de que salga, ¿sí? Sí, salen. ¿O se acaba primero la malaria? No, Al paso que vamos. no. Que el archivo es muy difícil. Sí, no, es que eso es dispendioso. Pero es trabajo de archivo en los archivos históricos. Sí, correcto. Generalmente lo hace Adolfo porque yo tengo problemas, pues. Claro, con la respiración. Pero es muy difícil. Sí, eso es duro y parte el alma, como dice el cuento, ¿no? Bueno, ¿y qué viene ahora? Para el grupo y para la vida personal. Pues yo no pudiera dar razón del grupo porque hay otra jefe, hay otros estudiantes, yo no sé qué sigue. Rezo pues para que siga bien. Y creo que tiene posibilidades con los jóvenes que están trabajando. Hay hubo en este año pasado estudiantes internacionales, visitas internacionales. Entonces no puedo dar como respuesta por el grupo. ¿Qué sigue de mí? Pues seguir viviendo, estudiando y mirando este mundo y queriendo a la gente y bregando a que este país sea menos desigual. Bueno, ¿y usted cree que ha mejorado algo en ese aspecto o no? ¿El país? Yo creo que no. Yo creo que no ha mejorado, pero tengo la esperanza que pueda mejorar, porque se está develando mucha situación, se está acomodando el país a una nueva dinámica porque el mundo cambió y eso va a afectar mucho el país y a todos nosotros. Hoy pues hay otro mundo, el mundo de los algoritmos, el mundo virtual de la inteligencia artificial, y nosotros no nos damos cuenta de lo que es el cambio a nivel histórico, a nivel de país. Vea, hay un comentario que varios han hecho aquí en estas conversaciones con respecto a ese enfrentamiento entre las nuevas tecnologías y la juventud, que dicen que esas nuevas tecnologías han alejado a la juventud de la lectura y de la investigación y de la dedicación, que ya quieren todo muy rápido, que todo es de afán, y yo personalmente no creo en esa apreciación. Pues mira, con respecto a lo rápido, yo creo que este mundo va volado, rápido. Con respecto a las tecnologías, pienso que nos superaron y ya nosotros estamos mandados a recoger. Con respecto a que éramos mejores nosotros que ellos, yo no creo. Yo creo que hay un problema en la educación médica particular, que hay una deshumanización en la atención a los pacientes, y eso sí me ha dolido porque he sido paciente y porque veo a los médicos con la indiferencia de que estás en una clínica 8 días y ni siquiera te palpan. Eso sí me preocupa, pero yo no pudiera
yo no creo que la sociedad es la que ha hecho eso solamente. Yo creo que tiene influjo los valores, la familia. Ahora, ¿por qué se han quebrado los valores o por qué la familia está disfuncional? Por todo, por los aspectos sociales, económicos, todo. Yo veo a los muchachos jugando y yo de pronto comento con mi hijo alguna cosa y mi hijo, yo ya me sé. Y le digo, ¿cómo sabe si usted vive jugando? Y entonces no leen, pero no leen libros, pero leen en el computador y en la tablet. Yo pienso que mi papá debe haber dicho que ellos eran mejores y nosotros éramos perversos. Y ahora estamos diciendo que los muchachos son perversos y que nosotros eran la salvación. Ajá. Pero me acuerdo de un dicho de Malaria que dice, el mundo es el continuoso del empezoso de nosotros. O sea que nosotros estuvimos también ahí. Claro. Yo no creo que haya una dificultad mayor. Todas las generaciones se han quejado siempre de las generaciones nuevas. Claro, eso es histórico. Claro. Yo no creo. Yo creo que son muchachos vivos, enfrentados a realidades, que el mundo es más difícil de aprender ese mundo, de aprender, pues como de tomar en la mano que el que nos tocó a nosotros más confesional, pero pienso que no, que ellos pueden ser mejores. Claro, es que ellos están en una capacidad diferente de responder perceptivamente al mundo porque es que les ha tocado un mundo multimedial. Claro. No, escasamente en la casa tenía el periódico, la radio y la televisión, a los que nos tocó televisión desde chiquitos porque a otros no les había tocado, pero fíjense que hoy, nada, El Espectador hace 15 días sacó una síntesis de los inventos en los últimos 25 años, dice cómo transformaron la vida cotidiana esos inventos. Todos los pelados son capaces de trabajar con esos equipos multimedialmente, no solamente con uno. Es más, todos tenemos un celular, la mayoría tiene un celular y ese celular ya tiene la biblioteca, es una linterna, toma fotos, ubica gente, es una multimedia, es decir, tiene unas múltiples funciones. El joven tiene hoy la cabeza adaptada para eso. A nosotros no, a nosotros nos enseñaron fue a diferenciar, siempre a diferenciar, nunca a asociar. Entonces, esa sí es una gran diferencia, pero a favor de los jóvenes. Y el pensamiento como un rizoma o sistémico que está ahora en el mundo es un pensamiento que a ellos les queda mucho más fácil que a la generación de nosotros hacerlo. Claro. Porque nosotros tenemos pensamiento más lineal. Claro. Entonces, nosotros apenas oímos hablar del pensamiento complejo hace 30 años. No, con Edgar Morin. Con Morin y con todas las gentes de la teoría de sistemas. Pero estos niños, los que hoy tienen 30 años, nacieron ya en esa era. Entonces tienen la cabeza con una comprensión completamente distinta. Por eso se han vuelto obsoletos los salones de clase. Y se ha vuelto obsoleto. Yo venía ahora por ahí caminando viendo esos salones y decía, pero esto es imposible. La universidad no va a subsistir 10 años con esta cosa igual. Porque esa fue la universidad que nos tocó a nosotros cuando llegamos aquí hace 50. Entonces es imposible. No se han dado cuenta que este mundo cambió. Y se extrañan porque la matrícula cada vez baja más. Cada día baja más el número de pelados que quieren estar en una universidad oyendo un discurso de un señor que está al frente y que espera que él reciba y reproduzca igual, cuando ya hoy ellos tienen una capacidad de adaptación para manejar equipos y ellos mismos procesar información. Entonces pienso yo que ahí sí tenemos un No, yo creo que en 10 años no hay universidad ni las carreras como la concebimos, ni la medicina como la concebimos. Eso se va. Y ojalá no se vaya con ellos los montes y la selva y toda la otra cosa. Que se están yendo además, que eso es lo grave. Bueno, tenemos este cuartico de hora para que los que quieran intervenir, preguntar, corregir, tirar tomates. ¿Ah? Hasta tirar tomates se puede o no. También. Si los trajeron. Adelante, ¿quién toma la palabra? Adelante. Perdón un segundo, le paso el micrófono. Muchas gracias. Primero que todo, quiero felicitar a la doctora. Es un ejemplo de vida, de lucha, de amor por todo esto tan bonito, eso de abrir esos caminos
que a veces uno no sabe a dónde llevarán a la humanidad. Es muy lindo porque son esperanzas abiertas permanentemente. Esa es la vida. La felicito y gracias. No se le notó para nada su timidez o su temor. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, yo pudiera hablar de Silvia mucho tiempo, ¿sí? Hemos tenido vidas muy paralelas desde que empezamos medicina y después en la facultad creciendo, haciendo los grupos en la CIU. Hemos colaborado en algunos momentos a nivel académico y siempre Silvia ha sido un referente porque es de las personas que, siendo un investigador brillante, pero también ha sido una persona de una gran sensibilidad, de un gran humanismo. Yo creo que es algo que todos, además de ser la persona que es y el reconocimiento que tiene en el estudio de malaria, uno en Silvia tiene que reconocer un gran ser humano con una sensibilidad así a flor de piel y con una estructura mental de un humanista, de tal manera que va más allá de entre la ciencia y la vida. Uno dice qué tanto pesa la vida y qué tanto pesa la ciencia, pero es que es la vida de la ciencia, pero la vida con un contexto y con un sentido mucho más profundo del que se puede mirar simplemente a un investigador. Yo me siento muy orgulloso de haber tenido una vida paralela en alguna forma a la de Silvia. Gracias, Luis. Hola, Me buenos siento muy días. orgullosa. Mi nombre es Lina Rosado y en estos momentos yo estoy haciendo una pasantía en el grupo Malaria junto con la profesora Diana Pavón, que es mi tutora. Pues esta es la primera vez que yo la conozco. Yo se había escuchado de usted, pero no había tenido la oportunidad de conocerla. Como dice la señora por acá, el señor por acá, pues le agradezco mucho por abrir este espacio en el grupo, por haber contado cómo comenzó todo esto, porque yo como estudiante, yo soy de 5º semestre, no me imaginé pertenecer a un grupo como este, no me imaginé pues tener la oportunidad de entrar a la investigación de esa manera, porque como también soy del Chocó, yo escuchaba mucho de malaria desde que estuve muy pequeña, pero nunca entendía qué, y ahora como entender el impacto que tiene la educación en una región, en enseñarle a las demás personas, en aprender uno mismo, lo llena uno como de mucha fuerza para seguir estudiando, y todo esto es gracias a usted, a la profesora Adriana, y sí, pues como agradecerle mucho, y sí, que siga estudiando, que siga aprendiendo, y todo eso, gracias. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo, profe No, Silvia? Bueno. Gracias y buenos días. También pensaba, como lo menciona la estudiante, que sigue siendo todavía como llamativo, como que resalta que haya mujeres que lideren grupos de investigación. Uno diría que hay cosas que ya han cambiado, pero sabemos que la competencia, la ambición siguen existiendo en todos estos espacios y que sigue siendo un medio dominado principalmente por hombres. Que quería mencionar sobre el acceso a la información de las generaciones es que ahora digamos que hay una facilidad, que el libro que uno tendría que esperar 6 meses a que sea revisado ya está en un PDF hoy. Entonces es el mismo libro, pero hay mayor facilidad a información que sea adecuada, me permite comparar, me permite revisar con otros textos, ya hay como más facilidad también en el acceso a los lugares, visitar lugares donde esté ocurriendo el hecho, con investigadores, que esa podría ser una como de las ventajas con las que uno cuenta ahora. Profe, y referente a lo que usted menciona, ahorita alcancé a escuchar algo sobre como una variante, si se puede decir, de malaria que también involucra la lepra. Lo recuerdo porque sé que se cree que hay males que ya están extintos, tuberculosis, cosas que han atacado mucho a Antioquia y que realmente nunca han muerto. Digo, bueno, uno no tiene el control completo, pero ¿qué creen que se podría hacer desde uno sin tener muchas herramientas, sin tener el conocimiento? Porque la enfermedad sin duda no se va a ir, pero un grupo de investigación tampoco puede hacer todo solo. Como población, ¿qué se podría hacer para uno no llegar a esos niveles como tan graves? Gracias. Pero eso es una pregunta o una afirmación. Sí, profe. Bueno, no te entendí muy bien, pero me queda como eso. Como población, ¿qué pueden hacer?
para prevenir situándome. que haya como mutaciones o otro tipo de enfermedades más graves derivados de la malaria. Pues derivados de la malaria, no, conjunto, pues interactuando, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer uno en Carepa? Me voy a situar allá porque allá pues tuve un sueño, era de construir un centro de investigación para niños. Le trabajamos a eso, conseguimos la financiación y eso se murió en una de las administraciones. Pero ¿qué se puede hacer? Que Pavón está yendo a Carepa en este momento. De verdad es que no te entendí bien la pregunta. ¿Cómo cuidarnos? En la armonía con la naturaleza. Yo pienso que estamos armonizándonos nosotros adentro, armonizando en relación, no destruyendo, no haciendo charcos, tapando los charcos que se puedan tapar, aunque yo sé que en muchas zonas, por ejemplo, las barquitas después de la pesca se quedan así, no las voltean, y eso es una fuente de contaminación de malaria, aprendiendo del control, de las medidas de prevención, mirando las campañas de fumigación y su efecto, replanteándolas. O sea, yo en su caso estudiando, estaría feliz en este momento buscando a ver cuál es la realidad de Carepa en este momento, cuál es la situación de la malaria, cómo se podría intervenir, cuáles son las cosas que usted dice, esto no funciona, y jugarle por ahí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que era justo haberla puesto a sufrir 55 minutos, hombre, por Dios. Démosle un aplauso de agradecimiento. Gracias, ma. Yo no entendía por qué una vez en China la gente que daba la conferencia se aplaudía ella misma. Entonces yo salí de esa conferencia en 1986. Bueno, y salí de esa conferencia o de esa charla que estaba dando ese señor y cuando acabó se aplaudía. Entonces me contaba el traductor que era porque al aplaudirse aplaudía a todas las generaciones que vienen detrás y las que le enseñaron. Me parece bonito.